Proyectos militares europeos de aeronaves, buques, tanques y blindados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer los mejores proyectos aeronáuticos, proyectos navales, proyectos blindados y tanques del futuro de Europa. Para ello he resumido en un solo video los 4 tops dedicados a cada tema en específico. Y bueno, sin más, empezamos. UCAP Neuron. El Dassault Neuron es un vehículo de combate no tripulado UCAP experimental que se está desarrollando con la cooperación internacional liderada por la empresa francesa Dassault Aviation. Los países que participan en este proyecto incluyen Francia, Grecia, Italia, España, Suecia y Suiza. El objetivo del diseño es crear un UAP autónomo y sigiloso que pueda funcionar en zona de combate de amenazas media a alta. Este programa de UCAP furtivo de ala volante es la fase final del programa de 3 etapas de aviones no tripulados de combate furtivos Longitude de Dassault. El objetivo industrial de este programa es desarrollar nuevas tecnologías y que las empresas europeas adquieran la experiencia necesaria en la construcción de vehículos aéreos no tripulados de alta gama y tecnologías furtivas asociadas, con el fin de mantener su competitividad en el mercado global. Asimismo, puede emplear estas tecnologías para el futuro desarrollo de cazas europeos que reemplacen a aviones como el Rafale, el Gripen o el Eurofighter. El Neuron realizó su primer vuelo el 1 de diciembre del 2012 en Francia. En 2024, Francia anunció que desarrollará un vehículo aéreo de combate no tripulado basado en el demostrador Dassault Neuron. Y Alemania, junto con Airbus, en junio del 2024, también anunciaron que desarrollarán un dron de escolta denominado como Wingman. Estos drones furtivos supuestamente entrarán en servicio en 2030. 4. Convertiplano Leonardo AW609. El AW609 es una revolución en el transporte aéreo punto a punto, ya que combina la velocidad, el alcance y la comodidad de un avión de ala fija con la conveniencia y flexibilidad de un helicóptero. El AW609 de rotor inclinable es ideal para una amplia gama de misiones, entre las que se incluyen transporte VIP y ejecutivo, misiones de búsqueda y rescate, SAR, servicios médicos de emergencia, EMS y servicios energéticos, y ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes. El AW609, que vuela casi el doble de velocidad que un helicóptero convencional, cuenta con una cómoda cabina presurizada diseñada para volar de manera eficiente a 25.000 pies. La aviónica digital VFR y FR cuenta con controles fly-by-wire triplemente redundantes para reducir la carga de trabajo del piloto y maximizar el conocimiento de la situación. El AW609 está diseñado para volar en condiciones conocidas de formación de hielo y cumple con los requisitos más exigentes de la FAA para aviones de ala fija y helicópteros, incluida la operación con un solo motor y la autorrotación. El AW609 tiene un peso de 8 toneladas, su carga útil es de 2.721 kilogramos, su tripulación es de 2 y tiene capacidad para transportar a 9 pasajeros. Su velocidad máxima es de 500 km por hora y su alcance máximo de 1.389 km y 1.852 km con combustible auxiliar. El AW609 realizó su primer vuelo el 6 de marzo de 2003 y aún no hay fecha para su entrada en servicio. 3. Helicóptero de ataque Leonardo AW249. El AW249 Phoenix es un proyecto de helicóptero de ataque en desarrollo por la firma italiana Leonardo S.p.A. El AW249 está diseñado para el futuro campo de batalla y está completamente equipado para proporcionar capacidades avanzadas centradas en la red de operaciones multidominio, interoperable con todos los activos aéreos y terrestres, incluidos los sistemas de aeronaves no tripuladas UAP. Los nuevos sistemas de misión mejoran el conocimiento de la situación, reducen la carga de trabajo del piloto y aumentan la seguridad.
Cuenta con autoprotecciones pasivas y activas basadas en las últimas tecnologías, asientos blindados y tanque de combustible con tolerancia balística, junto con una resistencia superior a los impactos y una baja detectabilidad. Con un peso máximo al despegue de 8,3 toneladas, el AW249 combina alta velocidad y resistencia para operar misiones que incluyen escolta aérea, apoyo aéreo cercano e interdicción aérea. El AW249 está equipado con un sistema de armas flexibles que incluyen cohetes guiados y no guiados de 70 mm, misiles guiados por infrarrojos, aire-aire y misiles guiados por radiofrecuencia o fibra óptica, aire-tierra y un cañón de 20 mm. El AW249 realizó su primer vuelo el 12 de agosto de 2022 y entraría en servicio con el ejército italiano en el 2025. 2. Futuro Sistema Aéreo de Combate o FCAS. Este es un proyecto de colaboración en curso que involucra a Dassault Aviation, Airbus, Indra Systems y Thales Group en Europa. Abarca un sistema de combate integral que comprende un sistema de armas de próxima generación NGWS, junto con otros activos aerotransportados dentro del futuro campo de batalla operativo. Los aviones de combate bajo el FCAS reemplazarán a los actuales Rafale de Francia, los Typhoon de Alemania y los F-18 Hornet de España en la década del 2040. Safran Aircraft Engines será el contratista principal del motor del avión de combate de próxima generación, líder en diseño e integración de motores, mientras que MTU Aero Engines liderará los servicios de motores como socio principal para la fase inicial de investigación y tecnología. Por lo tanto, este caza estará propulsado por dos motores de postcombustión MTU Safran, que desarrollarán entre 20.000 y 30.000 libras de empuje cada uno, esperando una velocidad de 2.000 km/h o Mach 1,6. Se prevé un vuelo de prueba para un demostrador alrededor del 2027 y se espera su despliegue operativo para el 2040. 1. Programa Aéreo de Combate Global, GCAP. Este es un esfuerzo de colaboración que reúne los proyectos Tempest Device Systems y Mitsubishi FX de Japón. En Japón, Mitsubishi Heavy Industries asume el papel principal con el apoyo de HIH Corporation para motores y Mitsubishi Electric para electrónica. Mientras tanto, en el Reino Unido, BAE Systems es responsable de los aviones, Rolls-Royce de los motores y Leonardo UK de la electrónica. Las empresas italianas Leonardo SPA y Avio Aéreo, así como MBDA, también contribuirán al desarrollo, especialmente en la tecnología de misiles. Para 2024 se finalizarán los planes de desarrollo detallados y los acuerdos de costos compartidos entre estas compañías, y la producción comenzará alrededor del 2030. Se espera que el primer avión entre en servicio en el 2035. Este avión aprovechará tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, aprendizaje automático y sistemas autónomos, para permitir capacidades de vuelo tanto tripulados como no tripulados. Aprovechará la tecnología de enjambre para controlar drones y recopilar datos de diversas fuentes, creando información confiable y compartida entre aviones conectados dentro de una nube de combate. Operando en modo sigiloso, el avión ofrecerá un conocimiento integral del campo de batalla mientras transporta una carga útil sustancial, incluido armamento de próxima generación, como armas de energía dirigida y misiles hipersónicos. Seis. Tanque Leclerc XLR. El Leclerc XLR es un carro de combate francés de cuarta generación, desarrollado y fabricado por la división Nexter de KMW más Nexter Defense Systems KNDS. Es una versión renovada del carro de combate Leclerc de tercera generación, con la incorporación de una ametralladora de calibre 7,62 mm operada a distancia, montada en la torreta, fabricada por la empresa belga FN Herstal. Blindaje modular adicional en la torreta y el casco, y blindaje de malla de alambre en la parte trasera para proteger el compartimento del motor contra granadas propulsadas por cohetes. Los componentes que distinguen a ese tanque de cuarta generación son principalmente electrónicos: una arquitectura de red que permite una interfaz entre el sistema de radio táctico Thales, el sistema de protección NBC, el equipo de visión nocturna y el sistema de información y mando Scorpion, y las pantallas de visualización asociadas.
El Leclerc mejorado viene con un bloqueador anti-IED, nuevas interfaces hombre-máquina para comandante y artillero, computadoras del sistema principal rediseñadas y un sistema de monitoreo del estado de batalla. El sistema de navegación inercial y el sistema de navegación GPS están fusionados. Entre finales del 2023 y lo que va del 2024, Francia ha recibido 20 tanques Leclerc XLR con fines de entrenamiento. Hasta el 2030 se espera recibir 130 tanques modernizados a este estándar y después del 2030 se espera modernizar otros 40 tanques. En total 170 tanques Leclerc XLR. 5. Challenger 3. En enero de 2024, el fabricante Rheinmetall BAE Systems Land RBSL, una empresa formada por la británica BAE Systems y la alemana Rheinmetall, ha compartido las imágenes del primer Challenger 3 salido de la fábrica de Telford, Inglaterra. Se trata del primero de 8 prototipos provistos que deberán validar la revisión de diseño crítico CDR aprobada a comienzos de 2023. El objetivo es convertir 148 de los actuales Challenger 2 en servicio desde 1994 en tanques Challenger 3 que estarán operativos en 2027. El Challenger 3 estará equipado con una nueva torreta equipada con un cañón de animaliza Rheinmetall de 120 mm L55A1 que reemplaza al cañón estriado L30A1 del Challenger 2. El L55A1 asegura una mayor velocidad inicial, mayor grado de penetración y en algunos casos más alcance. Contará con un nuevo blindaje modular y estará equipado con el sistema de protección activa Tropy APS de Israel. 4. Carro de combate principal europeo o MBT. El nuevo tanque europeo, también conocido como EMBT por sus siglas en inglés y traducido al castellano como Carro de Combate Principal Europeo, cuenta con un casco, un motor y chasis derivados del tanque Leopard 2 A7 de KMW, aunque modificados para alojar una torreta compacta y ligera de carga automática proveniente del Leclerc de Nexter. Pero lo más novedoso de este nuevo tanque es su cañón de 130 mm combinado con un cargador automático de última generación diseñado por la firma Rheinmetall. Sus desarrolladores califican la nueva plataforma como una respuesta a corto plazo a la necesidad del mercado de carros de combate de alta intensidad. Entre sus características destaca su torreta operada por solo 2 tripulantes en vez de los 4 de los Leopard, y su capacidad de añadir 6 toneladas más de peso, de modo que puede integrar una cantidad considerable de evoluciones. Se espera que este nuevo tanque entre en servicio en la década del 2030 y reemplace a los tanques Leopard 2. 3. Panther KF-51 Evo. En diciembre de 2023, el gobierno de Hungría ha unido fuerzas con Rheinmetall para desarrollar el carro de combate Panther KF-51 por un valor aproximado de 288 millones de euros. El Panther KF-51 estará armado con el probado cañón de animaliza L55A1 de 120 mm de Rheinmetall para garantizar la homogeneidad logística con la flota existente en Hungría de Leopard 2. Sin embargo, el Panther KF-51 Evo ya estará dotado de un cargador automático y el nuevo cañón de 130 mm de Rheinmetall. Poseerá un alto grado de digitalización y capacidad de red y nuevas tecnologías de protección activa, lo que reducirá el peso del tanque. Y a diferencia del KF-51, que necesita de una tripulación de 4, el KF-51 Evo necesitará de solo 3 tripulantes, comandante, artillero y conductor. La producción del Panther KF-51 Evo podría estar lista para el 2026. 2. Tanque principal de batalla MITUP Altay. El MITUP Altay. MITUP son las siglas en turco de Proyecto Nacional de un Carro de Combate Principal de Producción Local Altay. Es el nombre oficial del proyecto turco de un carro de combate principal de tercera generación.
El proyecto inició el 30 de marzo del 2007, cuando la Subsecretaría para las Industrias de la Defensa de la República de Turquía premió con un contrato de aproximadamente 500 millones de euros a la empresa Otokar para el diseño, desarrollo y producción de al menos 4 prototipos funcionales para un carro de combate principal de diseño y construcción nacional. En 2018, el gobierno turco eligió a la empresa BMC para que fabrique sus carros de combate Altay. El Altay tiene al menos el 40% de los sistemas del tanque surcoreano K2 Black Panther producido por la empresa Hyundai Rotem. El chasis del Altay será igual de extra fuerte, característico y tecnológico que el chasis del K2 Black Panther. La torreta fue creada y diseñada localmente por Aselsan, tomando algunas características de la torreta del K2. Se proyecta que el Altay tendrá un cañón de calibre 120 mm de Animaliza estándar de la OTAN y que cuente con protección del tipo ABQ. La velocidad máxima planeada se estima en 70 km por hora, gracias a una motorización de al menos 1800 HP de fuerza. El primer lote poseerá inicialmente una motorización con una fuerza motriz de 1500 HP, y su diseño le permitirá variar corrientes y cursos de agua de hasta 4 metros de profundidad. Turquía planea fabricar 1000 tanques Altay antes del 2030. En 2025 se espera recibir los primeros 100 tanques. 1, Leopard 2A8. El Leopard 2A8 se plantea sobre la base de la variante Leopard 2A7HU, encargada por Hungría en 2018. Esta nueva versión de Leopard 2 estará equipada con el sistema de protección activa APS Trophy de la compañía israelí Rafael, capaz de interceptar proyectiles antes de que impacten al carro, y la inclusión del cañón L55 de 120 mm que ya emplea el Leopard 2A7+. El conductor del Leopard 2A8 podrá mejorar el manejo del vehículo por la noche gracias a un sistema combinado de visión nocturna con cámaras termográficas y un amplificador de baja luminosidad. La nueva optrónica del carro permitirá obtener mejor información de lo que ocurre a mayores distancias, dispondrá de controles digitalizados más fáciles e intuitivos. El sistema de mando e información será superior a los actuales y podrá disparar munición de detonación programable. El nuevo Leopard 2A8 destaca por su blindaje avanzado, que recurre a un diseño multicapa espaciado de tercera generación en toda su estructura, que combinará acero de alta dureza, tungsteno, plástico y componentes cerámicos. La producción programada del Leopard 2A8 se espera para comienzos de 2025. A fines de febrero de 2024, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Italia dio luz verde a la compra de 132 carros de combate alemanes Leopard 2A8 y 140 vehículos de apoyo para el ejército italiano por un monto de 8.246 millones de euros. Diez. Corbeta de patrulla europea, EPC. El European Patrol Corvette EPC es un proyecto de cooperación estructurada permanente, PESCO, que fue adoptado por el Consejo Europeo el 12 de noviembre de 2019. El objetivo es diseñar y desarrollar una nueva clase de buque de guerra. El proyecto está coordinado por Italia con la participación de Francia, España y Grecia y Portugal como observador. Los barcos contarán con un casco convencional de diferentes dimensiones, armamento y sistema de propulsión. El EPC tendrá al menos 3 versiones: EPC optimizado para guerra antisuperficie ASW y antiaérea AW, con posibilidad de guerra antisubmarina ASW y con capacidades de autodefensa. EPC optimizado para la guerra antisuperficie ASW y diseñado con alcance oceánico, alcance de 10.000 millas náuticas a 14 nudos. EPC optimizado para misiones de patrulla en aguas azules, costa afuera. Los Estados miembros participantes pretenden producir su primer prototipo de corbeta entre 2026 y 2027. 9. Submarino, clase Blinkinge, tipo A26. El submarino de la clase Blinkinge es la próxima generación de submarino desarrollado por Kockums para la Armada Sueca, también conocido como el tipo A26.
El 18 de marzo del 2015, el gobierno sueco realizó un pedido formal de 2 submarinos A-26 por un costo total máximo de 8.200 millones de coronas suecas, aproximadamente 945 millones de dólares estadounidenses al 18 de marzo del 2015. Tras retrasos y demoras en la construcción de los submarinos, se espera que los sumergibles entren en servicio entre el 2027 y 2028. Los A-26 tendrán 63 metros de largo, ancho de 6 metros, desplazarán 1.930 toneladas, contarán con un sistema AIP que les permitirá tener una autonomía de 45 días, podrán operar a profundidades de 200 metros bajo el nivel del mar y estarán armados con los modernos torpedos pesados suecos, Torped 62 de 533 milímetros y minas navales. 8. Patrulleros polivalentes de altura, PPA, clase Taondi Rivel. La clase Taondi Rivel, también conocido como PPA para patrullero polivalente de altura, es una clase de barcos polivalentes de alta mar construidos por Fincantieri para la Armada Italiana. En total, la Marina Militar Italiana ha encargado 6 de autobuques con opción a 4 adicionales. El primero de ellos, denominado como Paolo Taondi Rivel, fue votado el 15 de junio del 2019 y se espera entre en servicio en noviembre del 2021. Tiene 143 metros de largo y ancho de 16,5 metros, desplaza a plena carga 5.830 toneladas, su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía a 15 nudos es de 5.800 millas náuticas. Su armamento comprende un cañón Vulcano Otto Melara de 127 milímetros, un cañón Otto Melara de 76 milímetros, 2 cañones Otto Melara Oerlikon KBA B06 de 25 milímetros, un lanzador vertical de 8 celdas para 32 misiles antiaéreos CAM-ER o hasta 16 misiles de crucero Scalap naval, 8 misiles antibuque y ataque terrestre TCO Automat MK2E, 2 lanzadores triples para torpedos Black Arrow de 324 milímetros. Además cuenta con una cubierta de vuelo para operar con un helicóptero AW-101 y hangar doble donde se pueden acomodar 2 helicópteros medios SH-90, un buque patrullero con la potencia de fuego de una fragata. 7. Fragata de tamaño intermedio, FTI. El Ministerio de Defensa de Francia anunció el 21 de abril de 2017 la firma de un contrato con los astilleros DCNS para el desarrollo y la construcción de 5 fragatas de tamaño intermedio, FTI, destinadas a la Armada Francesa, para lo cual DCNS propuso una versión de sus nuevas fragatas Belarra, un proyecto en el que Thales aportará un radar de nueva generación con antenas de 4 planos. Además estará equipada con misiles Aster 30 de MBDA. Los buques tendrán un desplazamiento de 4.000 toneladas y tendrán como misión principal la guerra antisubmarina y capacidades de proyección de fuerzas especiales. Las FTI se beneficiarán de las últimas tecnologías digitales y estarán dotadas con la última generación de sistemas de combate, proporcionando una gran rapidez de análisis táctico, toma de decisiones y desarrollo de armas, pudiendo evolucionar durante un periodo de casi 40 años. La primera de estas naves se entregará en 2023 y deberá entrar en servicio activo en el año 2025, y reemplazarán a las fragatas clase Lafayette. 6. Submarinos clase S-80 Plus. Los submarinos de la clase S-80 de la Armada Española son una serie de submarinos de tecnología avanzada, los cuales se encuentran en producción en la empresa española Navantia en su factoría de Cartagena. El S-80 es un desarrollo puramente español, diseñado y fabricado en España. Sus características fundamentales son un nuevo sistema de propulsión de alta tecnología y una gran autonomía bajo el agua. Además, estos serán los primeros submarinos en servicio en la Armada Española en contar con el sistema de propulsión independiente de aire AIP por sus siglas en inglés, y podrá emplear el misil antibuque con capacidad de ataque a tierra Harpoon, y contará con las preinstalaciones necesarias para incorporar el misil de crucero Tomahawk.
El S-80 será capaz de cumplir con las siguientes misiones: proyección del poder naval sobre tierra, guerra naval especial, protección de una fuerza de desembarco anfibio, vigilancia, protección de una fuerza naval y disuasión. El coste inicial del programa fue de 1.800 millones de euros, sin embargo, aumentó a 3.000 millones de euros en 2014 y 3.635 y 3.935 millones en 2018. El Isaac Peral S-81, buque líder de la clase, fue votado el 22 de abril de 2021 y se espera que entre en servicio activo en el 2023. 5. Fragatas tipo 31. La fragata tipo 31 o clase Inspiration, y anteriormente conocida como fragata tipo 31E o fragata de propósito general GPF, es una nueva clase de fragata destinada a entrar en servicio con la Royal Navy del Reino Unido junto con las tipo 26, diseñado por Babcock International. También se comercializa con el nombre de Eurohead 140 y se basó en el casco de la fragata danesa clase Iver Huitfeldt. Se otorgó formalmente un contrato a Babcock el 15 de noviembre de 2019 por un costo de producción promedio de 250 millones de libras esterlinas por barco y un costo total del programa establecido en 2.000 millones de libras esterlinas. El primer barco se empezó a fabricar el 23 de septiembre del 2021. Se votará en 2023, pero la fecha de entrada en servicio será en 2027. En total se fabricarán 5 buques de este tipo para la Royal Navy. Los buques tendrán un largo de 138,7 metros, desplazamiento de 5.700 toneladas, velocidad máxima de 28 nudos y una autonomía de 9.000 millas náuticas. Radar de vigilancia de superficie y aire, Thales NS-110 3D. Estará armado con un cañón principal de 57 milímetros, 2 cañones secundarios de 40 milímetros y un conjunto de ametralladoras multipropósito. Además, contará con un sistema de lanzamiento vertical VLS de 24 celdas, capaces de disparar misiles superficie-aire Sea-Ceptor. Adicionalmente, operará junto con un helicóptero de guerra naval, Merlin HM-2 o AW-159 Wildcat. 4. Corbetas clase Grimichi Proyecto 20385. El 29 de diciembre del 2020, la Armada rusa incorporó su primera supercorbeta de última generación del denominado Proyecto 20385 clase Grimichi, aunque clasificados como corbetas por la Armada rusa, ya que solo desplazan 2.500 toneladas. Estos barcos están espectacularmente armados para combatir en entornos de guerra antiaérea, guerra antisubmarina y guerra antibuque, por lo que la OTAN las clasifica como fragatas. En total, la Marina rusa planea fabricar 6 de estos buques, de las cuales una ya está en servicio y 2 más en construcción. Las corbetas Proyecto 20385 tienen una eslora de 106 metros, manga de 13 metros, velocidad máxima de 27 nudos y autonomía de 4.000 millas náuticas a 14 nudos. Está armada con un cañón naval A190 de 100 milímetros, 2 sistemas antimisil AK-630 de 30 milímetros, 2 ametralladoras pesadas MTPU de 14,5 milímetros, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 8 celdas para misiles antibuque y de crucero, Kalirp, Onyx, Mertebeca o Siricón, y otro VLS con 16 celdas para los misiles superficie-aire 50 R6 Vitiaz de 150 km de alcance, y 2 lanzadores cuádruples de torpedos Packet NK de 324 milímetros, que es un sistema antitorpedos y antisubmarinos. Además, cuenta con hangar y helipuerto para operar con un helicóptero de guerra naval, Kamov Ka-27. 3. Fragata tipo 26. La fragata tipo 26 o City Class será la próxima generación de buques de combate multipropósito de la Royal Navy británica, capaz de realizar una amplia gama de misiones que incluye la guerra antisubmarina, la defensa aérea y las operaciones de propósito general.
El 2 de julio del 2017, BAE Systems anunció que el Ministerio de Defensa del Reino Unido había firmado un contrato por 3.700 millones de libras esterlinas para la construcción de los 3 primeros buques de combate tipo 26. Y en total la Royal Navy planea fabricar 8 de estos buques para reemplazar a las tipo 23, que empezarán a ser dadas de baja a partir del año 2023. Las tipo 26 tendrán un armamento muy poderoso que incluye un cañón principal Mark 45 de 127 mm 5 pulgadas, 2 Phalanx de 20 mm, 2 cañones de 30 mm y 4 ametralladoras de uso general, 48 misiles superficie-aire Sea Scepter, 8 misiles antibuque Harpoon y un sistema de lanzamiento vertical VLS con 24 celdas que son capaces de disparar misiles de crucero de ataque terrestre como el Tomahawk, cohetes antisubmarinos, misiles superficie-aire RIM-66 SM-2 Block 3C y RIM-162 ESSM Bloque 2. Los buques tendrán un eslora de 149,9 metros, manga de 20,8 metros, desplazamiento de 6.900 toneladas, velocidad máxima de 26 nudos. Su autonomía será de 60 días con un alcance de 7.000 millas náuticas a 15 nudos. 2. Portahelicópteros LHD Trieste. El nuevo Landing Helicopters Dock LHD Trieste L9890 de la Marina Militar Italiana está actualmente realizando sus pruebas de mar. Fue votado oficialmente el 25 de mayo del 2019 en el astillero de Fincantieri, en presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Se espera que el buque entre en servicio en junio del 2022. El LHD Trieste será el mayor buque de la Marina Italiana. Tendrá una eslora total de 245 metros, una manga de 47 metros, un calado de 7,2 metros y un desplazamiento a plena carga de 33.000 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos, 46 km por hora, con una autonomía máxima de crucero de 7.000 millas náuticas a 16 nudos. El buque podrá operar con hasta 12 helicópteros navales AgustaWestland AW101 o NH90 o aviones de combate Lockheed Martin F-35B. El armamento instalado a bordo del barco incluye 3 soportes de cañón Otto Melara Super Rapid de 76 mm, 3 cañones Otto Melara KBA de 25 mm y varias ametralladoras calibre 12,7 mm. En el barco también se puede instalar un sistema de lanzamiento vertical VLS para facilitar el disparo de misiles tierra-aire. 1. Fragatas clase F-110, proyecto F2M2. El desarrollo y producción de las nuevas fragatas F-110, también conocidas como F2M2 por Navantia, es el principal proyecto militar de España que encabeza la empresa Navantia. Aunque no hay un monto exacto del costo del proyecto de las fragatas F-110, se calcula que será de más de 4.300 millones de euros. Las F-110 serán buques multipropósito especializados en defensa antiaérea y guerra antisubmarina. En junio del 2018, la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa, DSCA de Estados Unidos, autorizó la venta de 5 sistemas de combate Aegis para las fragatas F-110 por un monto de 738 millones de euros. Asimismo, la empresa Thales España será la encargada de dotar a las embarcaciones de capacidades de guerra antisubmarina ASW, proporcionando sonales de última generación por un monto de 160 millones de euros. El armamento que llevarán estas fragatas son un cañón Otto Melara de 127 mm, un sistema de lanzamiento vertical VLS de 16 celdas, hasta 16 misiles superficie-aire estándar SM-2, hasta 64 misiles superficie-aire RIM-162 Evolved Sea Sparrow, 4 unidades por celda del VLS y torpedos ligeros MK-54 de 324 mm. El inicio de la construcción de las fragatas F-110 está previsto para febrero de 2022 en los astilleros de Navantia en Ferrol, y se espera que la primera fragata de esta clase entre en servicio en 2026. 10.
Vehículo de combate de infantería Ajax. El Ajax, anteriormente conocido como Scout SV Specialed Vehicle, es una familia de vehículos de combate blindados que está desarrollando General Dynamics UK para el ejército británico. El Ajax es un desarrollo del vehículo blindado de combate Ascot utilizado por las Fuerzas Armadas españolas y austriacas. En 2010, General Dynamics UK fue seleccionado como el ganador del contrato FRES con el Ascot como base de la nueva plataforma, superando la propuesta CV90 de BAE Systems. La familia Ajax se adquirirá en una serie de variantes para cumplir distintas misiones. En total, el ejército británico espera recibir 1078 de estos nuevos blindados, los cuales estaba previsto que entren en servicio en 2017, pero múltiples retrasos debido a problemas de diseño y las pruebas a las que están siendo sometidos los prototipos han impedido que entren en servicio. Esto ha traído como consecuencia el aumento del presupuesto inicialmente destinado para este programa, y se pone en duda que se cumplan los plazos establecidos para su entrega. El 20 de julio de 2021, el ministro de Adquisiciones de Defensa, Jeremy King, dijo lo siguiente: "No podemos estar 100% seguros de que la salvación del programa se pueda lograr, por lo que el futuro de la Ajax es totalmente incierto". 9. Blindado aerotransportado GSD Luwa. En 2021 se reveló en Alemania el demostrador de un nuevo vehículo blindado con orugas Aeromóvil. Fue diseñado como reemplazo del Bissel 1. El nuevo vehículo está designado como portador de armas Aeromóvil o Luwa por sus siglas en alemán. Fue desarrollado conjuntamente por ACS, FFG y Balaja Turrets. El ACS fue responsable del casco blindado, los sistemas internos y el blindaje final. FFG para la línea de transmisión y suspensión y Bajala Turrets para la torreta. El desarrollo se llevó a cabo durante un corto periodo de tiempo. Por el momento, este vehículo todavía se encuentra en forma de demostración. En su forma básica, el Luwa es un vehículo de reconocimiento y apoyo contra incendios. Está armado con un cañón automático Rheinmetall MGL de 27 mm. Tiene una tripulación de 2. La protección de este vehículo es bastante limitada debido a su peso ligero. La armadura protege a la tripulación solo contra el fuego de armas pequeñas y la astilla de proyectiles de artillería. El Luwa fue diseñado para aprovechar su velocidad y movilidad para evitar ser golpeado, y tiene instalado un sistema de protección NBC. El vehículo tiene un buen rendimiento todoterreno debido a su configuración con orugas y su peso ligero. 8. Blindado de transporte Patria 6x6. El vehículo blindado de ruedas Patria 6x6 es un nuevo vehículo de combate desarrollado por la empresa de defensa finlandesa Patria Land Systems, en el que también participa Letonia, dentro de un programa comprometido previamente también con Estonia. Es un sucesor del vehículo blindado de transporte de personal 6x6 PASI de la serie Patria XA, que se introdujo en la década de 1980. El Patria 6x6 se presentó por primera vez al público en la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad Eurosatori 2018. El vehículo blindado Patria 6x6 tiene una longitud de 7,5 metros, una altura sobre el casco de 2,5 metros y una anchura de 2,9 metros. El peso máximo de combate es de 24 toneladas y la capacidad de carga útil es de 8,5 toneladas. En el vehículo Patria 6x6 se pueden acomodar hasta 3 miembros de la tripulación y hasta 10 tropas de combate. Se puede armar con una variedad de sistemas de armas que incluyen una ametralladora de 7,62 mm, un cañón de 105 o 120 mm y un sistema de mortero de 120 mm Patria Nemo. Cuenta con blindaje Stanag nivel 4 para protección contra el fuego de ametralladoras pesadas. El chasis blindado del vehículo también ofrece protección contra minas y artefactos explosivos improvisados y hasta 10 kg de TNT. El vehículo alcanza una velocidad máxima de 100 km por hora y una autonomía de 700 km. Las primeras entregas del Patria 6x6 se tenían previstas para finales de este 2021 o comienzos del año 2022. 7. IFV Anfibio Borsuk. El Borsuk es un nuevo vehículo blindado de orugas IFV, diseñado y desarrollado por la industria de defensa polaca para reemplazar al BWP-1, una versión polaca del BMP-1 ruso. El Borsuk fue presentado por primera vez en septiembre de 2017.
El Borsuk está equipado con la estación de armas a distancia ZSSW-30, desarrollada conjuntamente por las empresas polacas BW Electric y HSW. El armamento principal de esta torreta consiste con un cañón automático de 30 mm MK-44 Bushmaster 2, una ametralladora coaxial de 7,62 mm modelo UK-2000 y dos lanzadores de misiles antitanque Spike LR montados al lado derecho de la torreta. El Borsuk está basado en un nuevo chasis blindado de oruga desarrollado por la industria de defensa polaca con el motor en la parte delantera, la torreta en el centro y el compartimento de la tripulación en la parte trasera. El casco y la torreta proporcionan un alto nivel de protección contra amenazas balísticas, así como contra las granadas propulsadas por cohetes, RPG y la explosión de IED, dispositivos explosivos improvisados. Los primeros prototipos del Borsuk empezaron las pruebas en 2020 y se espera que el blindado entre en producción en serie en 2024. 6. Blindado de transporte VBMR-L Serval. El vehículo blindado multirol ligero VBMR-L Serval es un vehículo blindado multifunción 4x4 fabricado por la estatal francesa Nexter Systems en colaboración con el proveedor de soluciones de movilidad Texelis. Es una versión ligera del VBMR Griffon. El Serval se puede utilizar para transportar unidades de infantería ligera, inteligencia y reconocimiento en zonas de contacto en el campo de batalla. El ejército francés adquirió 489 de estos nuevos blindados en 2018 para que entren en servicio hasta el 2025 y para el 2030 el número de blindados en servicio aumentará a 978 unidades. Nexter es responsable de construir el chasis blindado e integrar los sistemas, mientras que Texelis proporciona ejes y trenes de transmisión para paquetes de movilidad. La solución de transmisión proporcionará una mayor movilidad en entornos desafiantes y mejorará la protección. Las pruebas de la plataforma comenzaron en 2019 y las entregas comenzarán en 2022. El vehículo tiene un peso bruto de 17 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora con una autonomía máxima de 600 km. 5. Blindado de transporte Lazar 3. El Lazar 3 es la última versión de la familia de vehículo blindado de transporte de personal armado Lazar de diseño serbio. Está diseñado para diversas aplicaciones y misiones. Lazar 3 tiene una protección balística modular altamente sofisticada. El casco está hecho de acero blindado y puede equiparse con un revestimiento antideslizante. La protección balística aplicada se puede adaptar a las necesidades específicas del usuario y permite la aplicación de tecnologías de protección balística de última generación adicionales a lo largo de la vida útil del vehículo. El piso del vehículo tiene dos niveles de protección antiminas. El número de tripulantes depende del tipo de misión y de las armas utilizadas en el vehículo. Cuando el vehículo está equipado con la estación de armas a control remoto RCWS, el vehículo debe estar equipado con 12 tropas, comandante, conductor y artillero más 9 soldados. El blindado alcanza una velocidad de 110 km por hora y tiene una autonomía de 800 km. Se desarrollaron 4 versiones del Lazar 3, 1 armado con una ametralladora RCWS de 12,7 mm, 2 armado con un cañón automático de 20 mm, 3 lanzador de misiles Ralas y 4 ambulancia. El blindado fue presentado por primera vez al público en 2017 y ha sido adquirido por el ejército serbio el 20 de marzo del 2021. 4. Blindado anfibio Iveco Super Up. El Iveco Super Up es un vehículo táctico 8x8 desarrollado por la empresa italiana Iveco. Una versión hecha por BAE Systems fue seleccionada por el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos para el programa de vehículo de combate anfibio. El blindado anfibio Super Up tiene una velocidad máxima de 105 km por hora en tierra y 10 km por hora en el agua. El alcance del vehículo es de 800 km en tierra y 64 km en el agua. Incorpora un casco de acero monocasco de alta dureza, capaz de proteger a la tripulación del fuego de armas pequeñas, astillas de proyectiles de artillería, minas terrestres y artefactos explosivos improvisados. Hay disponibles kits de armadura adicionales. El vehículo tiene protección NBC.
El Super A puede equiparse con sistemas de armas de hasta 40 mm en estaciones de armas remotas o torretas. La tripulación del vehículo es de 8 a 12 personas, dependiendo si está equipado con una torreta a control remoto o una tripulada. El 19 de junio de 2018, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos adquirió los primeros 30 blindados de un total de 204. Los primeros vehículos fueron entregados en octubre del 2020, después de 5 años de desarrollo, y se espera que entren en servicio activo en 2023. El ejército italiano también ha seleccionado al Iveco Super A para reemplazar a sus blindados anfibios AAVTP-7A1. 3. Vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón. El desarrollo del nuevo blindado de infantería 8x8 VCR Dragón es un proyecto del ejército español para sustituir, entre otras, a la obsoleta flota de blindados medios sobre ruedas PMR con más de 40 años. El programa, cuyo coste se estima en 3.836 millones de euros, se suspendió en 2010 por la crisis y no se retomó hasta 2015. El nuevo 8x8 será un vehículo que aportará una alta movilidad táctica, un elevado nivel de protección, capacidad de proyección y un alto nivel de letalidad en todo tipo de escenarios. Este proyecto está a cargo de las compañías integradas en la Unión Temporal de Empresas UTE, formada por Santa Bárbara, Indra y Zapa. En total, España busca fabricar 348 blindados Dragón para su ejército, de los cuales 346 deben estar armados con torres, 114 estarán dotados de estaciones de empleo remoto ligeras, 56 blindados para caballería contarán con torres tripuladas dotadas de cañones de 30 mm, 176 contarán con torres de empleo remoto dotadas de cañones de 30 mm. Además, 40 de estas torres contarán con lanzadores dobles de misiles antitanque Spike LR. Actualmente existen 5 prototipos en fase de pruebas y se espera recibir los 7 primeros blindados de producción en serie en 2022. 2. Vehículo blindado de combate Lynx. El Lynx es un vehículo blindado de combate desarrollado por Rheinmetall Land Systems. Fue presentado por primera vez al público en 2016. La familia Lynx de vehículos blindados con oruga está a la vanguardia de una nueva tendencia en el diseño de IFV hacia vehículos blindados con costos unitarios y de vida útil más bajos y menor complejidad. Uno de los principios claves del concepto Lynx es la integración de subsistemas comprobados con un alto nivel de preparación tecnológica para reducir el tiempo de desarrollo, el costo y el riesgo técnico. La armadura balística de acero del vehículo está diseñada para proteger al Lynx de armas antitanque, municiones de calibre medio, metralla de artillería y granadas de mano. El vehículo está equipado con una torre lance que monta un cañón automático estabilizado de calibre 30 o 35 mm. Montado coaxial a la derecha lleva una ametralladora de 7,62 mm. La tripulación del blindado la componen el comandante, conductor y artillero, más 6 u 8 soldados de infantería. Su motor de 1140 HP de potencia le permite alcanzar una velocidad máxima de 65 a 70 km por hora. Su capacidad máxima de combustible es de 700 litros que le dan una autonomía de 500 km. Hungría, el primer cliente de este blindado, adquirió 218 blindados Lynx en 2020 y se espera que entren en servicio en 2023. 1. Sistema de Combate Terrestre Principal, MGCS. En junio del 2018, Francia y Alemania acordaron la construcción conjunta de un nuevo caza y un nuevo tanque para equipar a sus fuerzas armadas. El desarrollo del nuevo tanque es llamado Sistema de Combate Terrestre Principal MGCS, por sus siglas en inglés, mientras que el nuevo caza recibe el nombre de Sistema Aéreo de Combate del Futuro, FCAS, por sus siglas en inglés. El nuevo tanque europeo, también conocido como EMBT, por las siglas de European Main Battle Tank, carro de combate principal europeo, cuenta con un casco, un motor y un chasis derivado del tanque Leopard 2A7 de KMW, aunque modificados para alojar una torreta compacta y ligera de carga automática proveniente del Leclerc de Nexter. Pero lo más novedoso de este nuevo tanque es su cañón de 130 mm combinado con un cargador automático de última generación diseñado por la firma Rheinmetall.
Sus desarrolladores califican la nueva plataforma como una respuesta a corto plazo a la necesidad del mercado de carros de combate de alta intensidad. Entre sus características destacan su torreta operada por solo 2 tripulantes y su capacidad de añadir 6 toneladas más de peso, de modo que puede integrar una cantidad considerable de evoluciones. Se espera que este nuevo tanque entre en servicio en la década del 2030 y reemplace a los tanques Leopard 2.